Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de MariaDB, donde vamos a ver cómo crear funciones, cómo usarlas dentro de nuestras consultas y para ello realizaremos también un ejemplo práctico completo. Comenzamos. Vamos primero a la terminal del sistema y ponemos mysql-u para poner el usuario y en mi caso voy a iniciar con root. Si quieres iniciar con otro usuario puedes hacerlo. Y si tuviera este usuario password tendríamos que poner -p e incluir el password. En este caso lo voy a dejar así, al root no le tengo puesto password. Recuerda siempre que por seguridad debes de ponérselo y además que sea una clave robusta. En este caso, como es para prueba y dentro de mi ordenador local, no hay ningún problema. Vamos a ver qué base de datos tenemos. Show database. El punto y coma, que no se nos olvide. Y aquí tenemos las bases de datos que hemos creado. Me voy a meter en la base de datos empresa, use, empresa DB. Y vamos a mostrar las tablas. Show tables, el punto y coma. Y aquí tenemos dos tablas, empleado y proyecto. Vamos a ver cómo crear una función sencilla y para ello vamos a usar Workbench, aunque podríamos usarlo aquí también en la terminal, pero vamos a ir dándole uso a esta aplicación que nos bajamos en anteriores clases. Para ello nos venimos a Workbench, debemos de estar conectados, por ejemplo, como veíamos aquí con la conexión anterior. Una vez conectado, buscamos nuestra base de datos, en este caso empresa DB, y tenemos aquí funciones que si damos con el botón derecho podemos decirle create function, ya nos da, digamos, la plantilla o esqueleto, y vamos a crear una función suma. La función se llamará suma, le pasaremos dos números que serán enteros, num1 y num2, va a devolver un entero y aquí entre begin y end, este return lo vamos a borrar. Aquí ponemos lo que va a realizar la función. Entonces en este caso ponemos declare resultado como entero. Y aquí ponemos set resultado va a ser igual a num1 más num2. Ponemos punto y coma y devolvemos con un return resultado. Ponemos punto y coma. Voy a limpiar la salida que tengo aquí. Esto lo voy a poner así. Podemos guardar esta función y desde aquí podemos darle a aplicar. Voy a señalar aquí, aplicar. Le damos a apply. Nos indica aquí qué es lo que vamos a aplicar a esta base de datos, a empresa DB. Vemos el código. Le damos apply. Ha ejecutado la sentencia, no nos ha devuelto ningún error. Le damos a finish. Tenemos aquí abajo el resultado también. Y vamos a aplicar esta función desde SQL. Si no tenemos aquí a la vista el panel, podemos ir a File y desde File, New, Query Tab o pulsando Control T. Y una vez que estamos aquí, podemos usar ya esta función suma que tenemos aquí, poniendo por ejemplo select suma y pasándole dos números. Y podemos ponerle un alias como resultado. Ponemos punto y coma y ejecutamos con el rayo esta línea y vemos que se ha ejecutado correctamente y aquí nos muestra el resultado de la suma de ambos números.
Esto lo podemos aplicar a consultas que realicemos directamente sobre las tablas. Tendremos ya guardadas funciones que podremos aplicar a dichas tablas. Esta, como vimos, es una función bastante básica, pero nos muestra ya la potencia de lo que podemos realizar con SQL. Bien, vamos a continuar con el ejercicio práctico, pero esta vez en vez de en la terminal, lo vamos a realizar con Workbench. Seguimos en nuestra base de datos EmpresaDB. Si lo tenemos así seleccionado en negrita, es con la que estamos trabajando. Vemos que esta ahora mismo no lo está. Si quisiéramos seleccionarla, le damos 2 veces y ya la tenemos en negrita y estamos trabajando con esta. Bueno, como indicaba, vamos a trabajar con EmpresaDB. Vamos a mirar las tablas que tenemos. Tenemos la tabla empleados y la tabla proyectos, creada de clases anteriores. Vemos aquí las columnas que tenemos en la tabla empleados y en la tabla proyectos. Bien, vamos a crear una nueva función. Nos venimos aquí a funciones, create function, y a esta le vamos a poner de nombre contar proyectos. Y le pasaremos el ID del empleado, que será un entero, y devolverá un entero, tal y como tenemos puesto aquí. Entre el begin y el end vamos a poner lo que hace la función, declare, vamos a poner cantidad como entero, y aquí haremos un select con, tendremos aquí asterisco, into cantidad, y ahora pondremos desde from proyectos where, esta es la condición que le vamos a poner, encargado ID, que es la llave externa, tiene que ser igual a empleado ID. Que es el valor que nos está llegando aquí. Esto es lo que tenemos que igualar para comprobar esta condición. Bien, ponemos aquí el punto y coma. Y lo siguiente es devolver la cantidad, return. Ponemos aquí return cantidad. Borramos este return que tenemos aquí. Y ya tenemos terminada nuestra función. Bien, vamos a aplicarla. Le damos aquí a Apply. Voy a seleccionar donde estamos. Le damos aquí a Apply. Aquí también Apply. Y vemos que se nos ha creado aquí esta función. Perfecto. Vamos a agregar algunos empleados. Para ello ponemos aquí un insert. Esto es lo mismo que haríamos en la terminal. Insert into empleados. Voy a poner todo en minúscula. Y aquí le tenemos que pasar el ID, nombre, departamento y posición. Bien, y como valores le ponemos values. Vamos a añadirle el identificador 3 y pondremos aquí el nombre Juan
Pérez, por ejemplo, y le vamos a dar el valor al departamento. Vamos a poner IT y vamos a poner, por ejemplo, aquí frontend. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, ponemos una coma y pasamos al siguiente valor. Vamos a ponerle identificador 4. Vamos a ponerle Ana López, comillas. Vamos a poner también IT y vamos a poner aquí backend. Comillas, cerramos paréntesis, ponemos el punto y coma y vamos a aceptar esto. Vamos a ejecutarlo. Nos dice aquí que se ha insertado correctamente y que se han insertado 2 filas. No nos ha dado ningún error. Bien, pues vamos a realizar inserciones en proyectos. Para ello vamos a hacer un insert into. Borro aquí y pongo en minúscula proyectos. Pongo ID. Nombre. Y encargado ID. Valores, values. Ponemos aquí paréntesis. Vamos a poner, por ejemplo, el identificador 101. Ponemos aquí proyecto alfa. Y el identificador de empleado vamos a poner el 2. Ponemos una coma. Ponemos otro proyecto, el 102. Proyecto beta. Y el identificador de empleado vamos a poner el 3. Ponemos punto y coma. Y ejecutamos. Nos indica aquí que se ha insertado correctamente y no nos ha devuelto ningún error. Ya tenemos los datos insertados en ambas tablas. Y para usar la función que creamos anteriormente de contar proyectos, vamos a ver cuántos proyectos tiene el empleado 2, por ejemplo. Para ello pondríamos aquí un select, contar proyectos, y le pasaríamos el empleado 2 y pondríamos aquí un alias as total proyectos, punto y coma. Lo ejecutamos y nos devuelve aquí que tiene 2 proyectos. Vamos al empleado 3. Ejecutamos y este nos indica 1. Vamos al empleado, por ejemplo, 4 y nos indica 0. Como vemos, funciona correctamente y estamos aplicando esta función creada anteriormente a nuestras consultas sobre las tablas. Vamos a hacer algunas modificaciones más en nuestra tabla. Vamos a hacer una actualización, por ejemplo, igual que lo hacíamos en terminal. Vamos a hacer un date en proyectos. Vamos a cambiar el encargado ID. Lo vamos a poner al 2 o al 3. Vamos a poner where ID es igual a 102. Pulsamos punto y coma, vamos a ejecutarlo. Nos indica que nos ha afectado, ha cambiado una fila
como vemos aquí, y vamos a hacer un select asterisco from proyectos. Punto y coma. Ejecutamos y aquí tenemos nuestra tabla proyectos y con la actualización que hemos realizado anteriormente. Vamos a listar proyectos y los encargados. Para ello ponemos un select, ponemos p, nombre proyecto, coma e de empleados. Ahora veremos cómo ponemos este alias. Estamos usando p para los proyectos, como hemos puesto antes, p.nombre proyecto, y en este e.nombre, porque viene de empleados. Ponemos aquí un from proyectos y le damos el alias p, que es el que hemos usado arriba. Ponemos así p y ahora lo unimos, hacemos un join para unirlo por empleados, que llamaremos e, y lo vamos a unir poniendo el on por p.encargado id, que sea igual a e.id. Estamos usando los identificadores, en este caso el externo de proyecto de encargado id, para igualarlo al id de empleado. Esta es la comparación que estamos haciendo aquí. Esa es la unión que vamos a hacer y vamos a sacar nombre del proyecto y nombre de empleado. Ejecutamos. Vale, me está dando aquí un error porque aquí he puesto encargado y es encargado. Hay que tener cuidado al escribir y revisarlo bien. El resto debe de estar bien. Vamos a ejecutar. Me sigue dando un error. P nombre proyecto, porque aquí no es nombre proyecto, es nombre. Ahora sí, tenemos de proyecto vamos a coger el campo nombre y de empleados vamos a coger el campo nombre. Ejecutamos de nuevo y ahora sí me devuelve el nombre del empleado y el proyecto que tiene asignado. Ya hemos visto cómo realizar esta consulta entre dos tablas mediante el join, que es la unión entre ellas a través de los ID. Tenemos que tener cuidado de escribir bien los campos, literalmente como los tenemos en las tablas, y no cometer ningún error en la escritura. De todas formas, nos da aquí el error, se revisa y se modifica, y así vamos aprendiendo. También muchas veces con las prisas no vemos bien qué es lo que hemos escrito o duplicamos alguna letra. Subsanable mientras no sea algo de borrado y actualizado de datos. Bien, pues vamos a continuar. Siguiendo con los ejemplos básicos, vamos a hacer un delete. Y vamos a borrar de empleados where id igual a, vamos a poner el 3. Ejecutamos y nos da un error porque tiene proyectos asignados. Pues vemos que ya no nos permite porque tiene proyectos asignados. Podemos borrar, por ejemplo, el 4. El 4, como vemos aquí, sí nos lo ha permitido borrar. No tiene problema, pero el 3 no nos dejaba porque antes hay que indicar si se borra de la otra tabla. Si vemos,
el empleado 3, vamos a ver aquí con un select, asterisco, from proyectos. Vamos a ejecutar y el empleado 3 tiene aquí un proyecto asignado. El 2 también lo tiene y el 4 y el 1 no tenía nada. Si ahora ponemos aquí from empleados, ejecuto y vemos que ya solo tenemos 2 empleados y los 2 tienen proyectos asignados. Tendríamos que indicarle que borre el proyecto asignado antes de borrar aquí. Esto es un tema de seguridad para que las tablas, una vez que estén enlazadas por la clave externa, revisen siempre que no haya inconsistencia en los datos, que se borre un empleado y, por ejemplo, que siga teniendo proyectos asignados. Vamos a continuar avanzando y ahora vamos a crear vistas. Supongamos que queremos tener una vista rápida de los proyectos con los nombres de los empleados encargados, en lugar de solo sus ID. Podemos crear una vista para esto. Para crear una vista sería como una consulta ya grabada. Eso lo tendremos aquí. Y con SQL lo podemos crear poniendo create view para crear la vista. Y podemos poner vista proyectos as. Y ahora vamos a hacer un select p.id as proyecto id, ponemos p.nombre, sería del proyecto, e.nombre de empleados y pondríamos as encargado. Le cambiaríamos el nombre a encargado. From proyectos ponemos P, que sería su alias. Join, una unión por empleados con el alias E, uniéndolos por, tal y como pusimos anteriormente, de proyecto pondremos encargado ID, que sea igual a e.id de empleados. Ponemos aquí el punto y coma y ejecutamos. Con esto habremos creado ya una vista. Aquí nos indica que no ha habido ningún error, estaba revisándolo y debemos de tener aquí ya una vista. Vamos a refrescar, ahora sí, vemos aquí vista proyectos y si le damos, tenemos aquí ya directamente esta consulta, simplemente dándole aquí botón derecho, Select Row y nos muestra aquí la tabla con esta vista. Digamos que las vistas podemos hacer consultas, como vemos aquí, una consulta. Bueno, puedo poner aquí el punto y coma para que no nos dé error. Esto lo voy a quitar, ahora sí, estaba así. Tenemos esta sentencia SQL para crear la vista y directamente en la próxima, digamos, consulta que queramos hacer sobre la vista de proyectos, vendríamos aquí, seleccionamos y tenemos ya la consulta directamente sin tener que escribir nada. Todas las sentencias SQL también podemos guardarlas, digamos. Vemos aquí que se guarda con un archivo terminado en extensión .sql que podemos también recuperar. Desde aquí podemos darle a abrir y recuperar ese archivo con esa sentencia SQL. Con esta vista, como indicaba, podemos consultar fácilmente los proyectos y sus empleados sin necesidad de realizar un join cada vez.
Ahora vamos a pasar a las transacciones. Voy a borrar todo esto. Y con las transacciones podemos imaginar, por ejemplo, que necesitamos actualizar simultáneamente los detalles de un empleado y de un proyecto. Para asegurarnos de que ambas operaciones se realicen con éxito o ninguna se realice, usamos transacción. Esto lo que hará es que si hay un error, no se actualizará ninguna de las tablas o no se realizará la inserción de datos o lo que estemos realizando en ninguna de las tablas, solo si las dos se ejecutan correctamente. Por ejemplo, podemos poner start transaction, ponemos aquí un punto y coma, update y vamos a poner empleados, set, vamos a poner aquí departamento, va a ser igual a desarrollo y vamos a poner la condición where id sea igual a 2, por ejemplo, y vamos a poner otro update, en este caso para proyecto, set, ponemos nombre, sea igual, y vamos a poner proyecto gamma con la condición where el ID sea igual a 101. Ponemos punto y coma y hacemos aquí un commit. Esta transacción asegura que ambos cambios se realicen juntos manteniendo la consistencia de los datos. Vamos a ejecutar y aquí nos indica que se ha realizado un commit y no nos ha dado ningún error. Vale, puedes hacer un select para comprobar que estos datos han sido actualizados. Bien, vamos a continuar y vamos a ver las funciones agregadas. Si deseamos obtener estadísticas como el número total de empleados en un departamento, podemos usar funciones agregadas. Para ello, voy a borrar aquí para seguir en este panel de SQL y podemos poner un select departamento y vamos a poner un count asterisco as y ponemos total empleados, ponemos aquí un from empleados y lo vamos a agrupar group by departamento. Ponemos aquí el punto y coma y ejecutamos. Lo que nos ha indicado es que hay un empleado del departamento de desarrollo y un empleado de IT. Vamos a realizar una inserción. Vamos a poner New Query Tab. Tenemos aquí otro tab y en este vamos a insertar otro empleado. Insert into. Vamos a poner empleados. Vamos a poner ID, coma, nombre, coma, departamento, coma, posición. Ponemos values y vamos a añadir el identificador 6, que no lo tenemos que tener en cuenta que no se puede repetir. Vamos a poner aquí José Pérez. El departamento vamos a poner IT y vamos a poner aquí programador.
Cerramos, ponemos punto y coma, ejecutamos, no nos ha dado ningún error, volvemos a la pestaña anterior, teníamos 1 y 1, vamos a ejecutar otra vez y ahora tenemos ya 2 en IT. Nos está devolviendo con esta función el conteo de cuántos empleados hay en cada departamento. Voy a recalcar el tema del borrado de datos para la limpieza y mantenimiento de la base de datos. Si ponemos un delete from y ponemos aquí proyectos, where, imaginemos que tenemos una fecha de inicio, un campo que podríamos indicar si todo lo que tenga fecha de inicio sea anterior a 2020, por ejemplo 0101, podríamos borrarlo y borraría todos los registros que tengan fecha de inicio anterior a esta. Ojo con lo que indico siempre. Si esto lo eliminamos, borraría todos los datos de la tabla proyectos. Siempre mucho cuidado con esto y poner siempre una condición. Si la condición no se cumple, no realizará nada, y si se cumple, solo lo realizará en los registros que cumplan esta condición. Otra cosa que podemos hacer es optimizar, optimize table, la tabla empleados y la tabla proyectos. Ponemos punto y coma, ejecutamos y nos indica aquí que se ha ejecutado y ha optimizado las dos tablas. En cuanto a seguridad y privilegios, es crucial manejar la seguridad y los privilegios de la base de datos adecuadamente. Podemos asignar roles y privilegios específicos a los usuarios para controlar su acceso. Por ejemplo, desde la misma terminal o desde aquí, desde la terminal de Workbench, vamos a poner grant select. Le vamos a permitir seleccionar, insertar, insert. Ponemos update en empresa DB, que es nuestra base de datos. Lo voy a poner así, empresa DB punto empleados, en la tabla empleados. Al usuario podríamos poner, por ejemplo, José, ponemos el arroba y ponemos aquí localhost. Puedes poner el usuario que creas. Ponemos punto y coma, ejecutamos y ya le hemos dado estos permisos al usuario José sobre la tabla empleados. Al igual que usamos funciones, podemos usar también procedimientos. Los procedimientos almacenados pueden automatizar tareas complejas y, por ejemplo, podríamos tener un procedimiento para asignar un proyecto a un empleado. Para ello, voy a borrar aquí y vamos a poner un create procedure, que sería crear el procedimiento, y vamos a llamarle asignar proyecto. Ponemos aquí in empleado ID sería un entero y ponemos aquí in proyecto ID y sería también un entero. Ponemos aquí el begin, que es donde comienza todo lo que vamos a realizar. Hacemos una tabulación y ponemos un update proyectos
Podemos ponerlo tal y como está la tabla, en minúscula, proyectos, set, y pondremos encargado ID sea igual a empleado ID. Que es el que nos llega por parámetro. Lo tenemos aquí. Y pondremos el where, la condición donde ID sea igual a proyecto ID. Ponemos aquí punto y coma y aquí un end punto y coma. Ejecutamos y me da un error. Me da un error que, buscando el código en internet, me indica que debo de poner el delimitador y después cambiarlo. Para ello ponemos aquí, vamos a ver si funciona, delimiter, pongo barra barra, aquí pongo barra barra que terminamos y vuelvo a cambiar el delimitador. Ponemos punto y coma. Ejecuto, me indica que ha creado el procedimiento. Había limpiado la terminal, la podemos limpiar. Botón derecho clear. Y si ahora vuelvo a ejecutar, ya me dará un error porque ya está creado. Si nos venimos aquí a procedimientos almacenados, refresh all. Si no nos sale, le podemos dar desde aquí en empresa, que es la base de datos, refresh all. Y aquí vemos que en el procedimientos almacenados ya nos sale asignar proyectos. Lo tenemos aquí. Bien, pues ahora para llamar a asignar proyectos podemos hacer desde aquí call asignar proyecto y simplemente le tenemos que indicar, por ejemplo, al empleado 2 y asignamos el proyecto 104. Ejecutamos y vemos que lo ha realizado correctamente. Y si ahora hacemos un select asterisco de proyectos, punto y coma, ejecutamos aquí es from, por eso no salía. Ahora sí, ejecutamos y vemos aquí los proyectos asignados. Vamos a volver a llamar a asignar proyecto. Y le pasamos que el empleado 3 le vamos a asignar el proyecto 222, por ejemplo. Ponemos punto y coma y ejecutamos estas dos sentencias SQL. Como vemos, no se actualiza nada porque no estoy dando un proyecto de los que tenemos aquí. Si, por ejemplo, al proyecto 1 le queremos dar el encargado 3, pues tendríamos que hacer 3 y aquí poner un proyecto de los que existen, el 1. Vamos a ver cómo ahora se ha cambiado aquí correctamente. Y si al proyecto 101 le queremos dar el empleado o encargado 3, también hacemos aquí el cambio, 3.101,
y ejecutamos. Y ya vemos que funciona correctamente el procedimiento que hemos almacenado o creado para cambiar los encargados de cada proyecto. Siguiente paso, podemos generar pequeños informes. Por ejemplo, podemos generar un informe para ayudar digamos en obtener la cantidad de proyectos por empleado. Podríamos poner aquí un select e.nombre. Vamos a poner un count donde vamos a contar de proyectos el ID por identificador y pondremos aquí as número de proyectos. Estará contando cada proyecto. De la tabla empleados con el alias e y le vamos a unir, en este caso left. Vamos a hacer una unión por la izquierda, left join, proyectos p, que es el alias, sobre e.id, que sea igual a encargado ID. Todo esto agrupado, group by e.nombre. Ejecutamos. Y me da aquí un error. Vale, he puesto una coma, es un punto y coma. Vale, ahora sí. Bien, ahora sí, no tenía ningún error, digamos, en cuanto a la construcción. Sí, en que aquí no había cerrado con un punto y coma. Y una vez rectificado, vemos que se ejecuta correctamente y nos dice aquí cuántos proyectos tiene cada uno. Este empleado tiene 0 proyectos y este tiene 3. Bien, con todos estos pasos hemos creado un sistema básico pero integral para gestionar empleados y proyectos en MariaDB. Hemos cubierto desde la creación y manipulación de datos hasta aspectos avanzados como seguridad, procedimientos almacenados y generación de informes. Hasta aquí esta clase, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.